claro, el ego no alcanza a ver hasta allá. No estamos diseñados para asimilar eso de no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a llegar y cómo se va a usar y servirá o no servirá. El ego no alcanza a ver y ni alcanza a imaginarse hasta allá. En cambio, estos transpersonales son los que van como mostrando perfectamente el camino evolutivo del alma, del ser, que sí va entendiendo y es quizás lo que nos da la esperanza de algo bueno va a salir de todo esto, algo bueno va a irse tras allá y podemos tenerlo de una manera distinta. Imagínate cómo prepararse para, siempre pongo este ejemplo para el Urano, desde el punto de vista con un huracán. Lo asocio mucho con los huracanes que suelen estar aquí en la Florida. No podemos hacer nada. O sea, el huracán, yo veo que todo se vuelve todo un acontecimiento, Juan, ponen la noticia, el huracán viene, le miden la fuerza, está a 120.000 vientos por hora, está aquí, ya viene, ya se aproxima, ya llega y vemos todo un despapalle entre el público porque se van al Walmart, al Sam's, compran arena, compran mil cosas para colocar y hacemos mil situaciones, Papel pero el higiénico, huracán pasa. papel higiénico. Se agota el papel higiénico. En el último huracán que tuvimos aquí se acabaron los huevos, algo pasó con los huevos. Entonces, es todo el tema, pero finalmente, Juan, el huracán pasa. Y lo chistoso es que con huevos, sin huevos, con papel, sin papel, pusiste arena, bolsas de arena, talegas de arena, si tapaste con la ventana con algo para proteger el vidrio, como lo hayas hecho huracán pasa y se ve que pasó, se ve que dejó la muestra. Entonces yo digo, eso es Urano. Sabemos que viene Urano, sabemos que entra y podemos ver a rangos impresionantes, largos, podemos llegar a mirar, pero, pero no está en nuestro control. Yo creo que muy parecido a lo que tú decías, entre más soltemos ese control de, claro, como va a entrar por aquí Urano, entonces me preparo de esta manera y así peor, eso va a ser peor, peor porque por otros, si tapas la puerta, se mete por la ventana y si tapas puerta y ventana, entra por la chimenea y si tapas la chimenea, en fin, es también como estar abiertos al cambio, a lo inesperado, y esto confunde mucho al ego, Juan, porque de entrada, pues no, lo que decimos desde la psique, no estamos preparados para vivir de esa manera tan impredecible y se convierte un desafío en el in and out, de cómo lo hacemos, de cómo empezamos a cruzar esas dos líneas y cómo empezamos a llevarlo desde ahí. Lo cierto, o sea, lo que sí está sentado en la mesa, lo que sí lo podemos firmar desde la psicología, desde la astrología, desde todos los ángulos. Algo que sí es cierto, Juan, es que viene a llevarnos a un paso más, a una evolución más, a algo más adelante. O sea, lo cierto es que es benéfico. Quíteme lo que me quite, rompa lo que rompa, viene a cambiar temas que aquí ya es donde entra más la astrología psicológica de decir, bueno, en qué rango de espacio se va a estar moviendo Urano? Y si ya sabemos que lo va a estar haciendo en la zona Géminis, pues tenemos demasiado donde vamos a ver ahí, ¿no? Demasiada evolución en ese punto, demasiado alboroto, revolución en ese punto. Mm. Esto que estabas mencionando de los huracanes, para ponerlo también en un contexto mundial, en donde no pasan los huracanes, facilito, prendan el noticiero de las 7 de la noche y van a ver el huracán que sale por esas noticias. Y entonces empiezas tú a decir, ¿y cómo controlo esto? Y entonces, ¿qué hago? Y saco el dinero y entonces lo meto aquí, y entonces hago esto, y invierto en esto, y entonces no sé qué, ¿sí? O, o las noticias según el país de origen. Entonces, ¿qué hago? Me voy, entonces saco la visa, y entonces saco la residencia en otro país porque esto ya se acabó. Y entonces, sí, es decir, de alguna manera las tormentas se empiezan, y más como es en Géminis, las tormentas de la comunicación, pues son elevadísimas. Es un huracán, vientos huracanados. ¿Sí? Entonces, no, que es que yo no miro noticias, tranquilo, eso te atacan por cualquier lado. Abres el celular, te metes en cualquier red social y ahí ya empiezas, además peor, ¿no? Sin una fuente clara, sin, puede ser fake news fácilmente. Y entonces empezamos a estresarnos, a angustiarnos,
Y eso es algo que a mí me parece, querido Javier, que es lo peor que puede pasar con Urano. La angustia por no poder objetivizar a qué realmente es a lo que le tengo miedo. Entonces, como no puedo decir es que le tengo realmente miedo a no tener dinero, por ejemplo, o a que a mis ahorros se pierdan, digamos, ¿sí? Sino que no sabemos qué va a pasar. Puede ser que se pierdan, puede ser incluso que ganen en bolsa el doble, puede ser que pase una cosa o la otra. Entonces estoy en una constante inyección de adrenalina interna, con hipertensión, mirando es que las posibles soluciones a algo que ni siquiera ha existido, que ni siquiera ha pasado. Y eso es peor, ¿sí? Porque es estar en una tormenta interna sin solución alguna, porque las soluciones solamente vienen en presencia, en presente, cuando se está viviendo un proceso. Antes no, antes es solo elucubraciones, que lo único que llevan es a activar todo mi sistema biológico, todas mis todas mis hormonas y demás, y no llegar a nada, ¿sí? Y eso es precisamente, fíjate, lo que hace cada noticia. Cada noticia abre una historia, pero tú nunca ves el desenlace, tú nunca ves nada, solamente la abrió. Por lo menos es más sano ver una película, porque tú sabes que inicia, tiene un drama, tiene una situación que va coordinadamente hasta que llega un desenlace y sales con una historia en el corazón o con un susto, con lo que sea, o al menos diciendo, ay, qué película tan mala. Pero en las noticias es como todos los días hay una nueva, y una nueva que no tiene ni desenlace, ni tienes control, ni poder, ni absolutamente nada frente a eso. Es como el huracán que mencionas, es tal cual, ¿sí?